Muy buenos días, tardes o noches. Bienvenido de nuevo al canal donde subimos tema y contenido relacionado con derecho. Si es que te gusta el video, te invito a darle like, comentar y suscribirte. Y si es posible que lo compartas con uno de tus amigos, los cuales estén interesados en este tema. El día de hoy abordaremos el tema de derecho constitucional, su introducción, origen, fuentes, características que éste tiene y las posturas que hay sobre si este derecho constitucional sirve como ciencia constitucional o norma jurídica. Ya de aquí yo me despido y te dejo con el tema. Bienvenidos de nuevo al canal de Derecho, donde hoy trataremos el tema de Derecho Constitucional, acerca de los puntos de la introducción a la rama del derecho, orígenes, fuentes y estudio de esta rama tanto como ciencia y como norma jurídica. Iniciamos diciendo que la ciencia del derecho se especifica o se amplía por diferentes ramas de estudio a las cuales se las agrupa generalmente en dos grandes grupos generales. El primero tenemos al derecho nacional y por el otro tenemos al derecho internacional. Dentro de la rama del derecho nacional interno tenemos las ramas del derecho público y derecho privado. Dentro del derecho público encontramos las siguientes ramas: el derecho constitucional, el cual nos abocaremos en este video, el derecho administrativo, financiero, penal, procesal y tributario. Y bien, por el otro lado del derecho privado tenemos el civil, mercantil, laboral, agrario y familia. ¿Pero qué es el derecho constitucional? La rama del sistema legal público que regula las agencias estatales, los procedimientos que se encarnan el poder y la voluntad del Estado y reconocen y protegen los derechos públicos subjetivos de los ciudadanos. Lleva consigo el nombre constitucional, debido a que su texto base por el cual se planteará todo su regulamiento es el texto de la Constitución Política del Estado. Después tenemos las características del derecho constitucional. La primera característica que encontramos es el cumplimiento de la Constitución. Dado que la Constitución Nacional contiene los medios legales para regular la vida pública en un país en particular, la Constitución toma el cumplimiento de las disposiciones de este documento como el mayor requisito previo. Por lo general, esto se hace a través de diferentes instituciones legales como la Corte Suprema, que se encargan de interpretar y aplicar la ley, o bien en nuestro caso el Tribunal Constitucional. La siguiente característica que encontramos son los campos del derecho constitucional. A grandes rasgos, el derecho constitucional se aboca al estudio de las siguientes áreas específicas: la teoría del poder, la teoría del Estado, la teoría de la Constitución, la teoría de los derechos humanos. La siguiente es inicios de la disciplina. Lógicamente hablando, antes de que la Constitución moderna apareciera como un acuerdo legal común que regía la vida política de un país, la Constitución no podía existir como una disciplina autónoma. En ese sentido nació la Constitución británica del siglo XVIII. A partir de entonces, el barón Montesquieu, uno de los principales escritores y juristas de la época, inició su investigación. Esto no significa que no haya precedentes históricos importantes en la antigüedad, como las leyes básicas distintivas de Aristóteles y Platón en la antigua Grecia en su estudio, o el Real Decreto del siglo XVIII. La siguiente característica que encontramos son los tipos de derecho constitucional. De acuerdo a sus procedimientos de estudio, es posible identificar varios tipos de derecho constitucional. Tenemos el clásico, que es el centrado en el estudio teórico de la Constitución a través del método positivo. El derecho constitucional comparado, que coteja los distintos textos constitucionales posibles y sus modos de aplicación para estudiar diferencias, semejanzas y contrastes. Tenemos el derecho constitucional general. Estudia el ideario y los conceptos, la materia abstracta del pensamiento jurídico constitucionalista.
Y luego tenemos el nacional o particular. Este estudia los casos jurídicos específicos de la historia constitucional de las naciones. La siguiente característica es su límite y garante a la vez. La Constitución es una restricción al gobierno porque restringe el poder a los y los obliga a cumplir con las disposiciones legales de la Carta Magna. En principio, no importa cuántas personas sean, el poder temporal no puede entrar en conflicto con el marco básico de la vida jurídica. De esta manera es al mismo tiempo garante de los derechos del pueblo, protegiendo los intereses del pueblo de la voluntad del gobierno y gobernar el poder. Como siguiente característica tenemos el de que este derecho orienta a las demás ramas del derecho positivo. Este principio se debe a que la mayor jerarquía jurídica posible reside en el contenido de la Carta Magna, de modo que ningún ejercicio legal, por último, que sea y provenga del organismo del que provenga, puede violentar, contradecir las premisas del derecho constitucional. La siguiente característica que encontramos son las divisiones del derecho constitucional. Obedeciendo a la división político-territorial de un Estado, de nuevo contempla en la Constitución lo que rige, el derecho constitucional puede sectorizarse de acuerdo a una jerarquía específica que va de lo más general a lo más específico, a saber, entonces tenemos el derecho constitucional nacional, que rige la totalidad del Estado. Tenemos el derecho constitucional provincial, cuyas disposiciones varían más o menos según la provincia en caso de los modelos políticos federales como Estados Unidos. Esa variación puede ser mucha. Y el derecho constitucional municipal, referido a la menor división político-territorial de las ciudades, la de los municipios o conjuntos barriales. Después tenemos los principios doctrinales. Como ya dijimos, la ley básica que protege al Estado de Derecho y los seres humanos es uno de los principios fundamentales de la Constitución. Los otros dos están compuestos por la división de los poderes públicos y la autonomía para asegurar sus restricciones recíprocas y para otorgar al texto constitucional la soberanía del país para el cual la ley tiene la supremacía de la ley. La siguiente característica que encontramos es hacia un derecho constitucional internacional, una visión que comparten muchos tratadistas. Esta consiste a que debido a una influencia de la globalización y la revolución ideológica global, es necesario avanzar hacia un gobierno constitucional y un sistema legal. La función conjunta del gobierno constitucional y el sistema legal del Estado permite la creación de los medios necesarios para la legalidad, orden de operaciones planetarias. En diversos organismos internacionales de cooperación política y jurídica, el tema constante acuerdo y debate es el riesgo y la ventaja de esta posibilidad. Si bien tenemos la última característica, pero esta es más referida al derecho constitucional contemporáneo, vale ponerla en este conjunto de características. Justo frente a la tendencia de los globalistas, su optimismo sobre el Estado de Derecho internacional puede ignorar la desigualdad entre países y la hegemonía comercial entre ellos. Los académicos actuales en esta disciplina advierten que incluso en las sociedades desarrolladas, un punto a tomar en cuenta en la anterior característica mencionada, el autoritarismo también debe fortalecerse como sucede en Europa. En este sentido, el desafío radica en el necesario debate entre la soberanía nacional y los derechos humanos. La bandera de los derechos humanos se ha levantado más de una vez como parte de la agenda privada y ha sido desigualmente aceptada por todos los sectores del mundo. Ya pasado la parte de características, encontramos las fuentes del derecho constitucional. Bien, tenemos a la historia, que la historia es una ciencia científica, valga la redundancia, que registra y estudia los principales hechos ocurridos en el pasado. La razón por la que se convirtió en documento importante del derecho constitucional es porque estudió la forma organizativa de la primera sociedad y la Constitución Nacional.
Luego tenemos a las leyes constitucionales. Estas leyes constitucionales son las normas que regulan a la Constitución y esta de misma manera a ellas, como la Ley de Organización Armada, la Ley de Organización del Poder Administrativo y las normas políticas y legales promulgadas por el Congreso para reformar la Constitución política, como las leyes necesarias para la reforma de la Constitución Política Nacional. El derecho político y la Constitución son los orígenes de la Constitución, porque modifican una parte del objeto de investigación constitucional, que es la Constitución activa. Ambos son excepciones de la ley básica debido a su forma sistemática y la amplitud de la resolución de problemas. También se les llama leyes orgánicas. Luego tenemos la jurisprudencia constitucional. Los precedentes constitucionales son una serie de fallos judiciales unificados emitidos por el Tribunal Constitucional de un país sobre las actuaciones de los jueces de nivel inferior o de los organismos administrativos aprobados, modificados o derogados. El origen de esto es que los fallos constitucionales serán dictados por jueces de nivel inferior en el futuro. Luego tenemos a la doctrina. La doctrina se deriva de la enseñanza del latín docio, una serie de proposiciones teóricas y científicas expuestas por expertos legales. Estos brindan una guía para los legisladores y quienes planean reformar la Constitución y la nueva ley política. Luego tenemos el derecho comparado constitucional. Este se encarga de comparar leyes constitucionales y estudiar diferentes constituciones de diferentes países, épocas, para analizar sus sistemas e incorporarlos a las constituciones nacionales. Estudia los preceptos constitucionales positivos de varios países, ya sean efectivos o no, para señalar su consistencia y diferencia. Cabe mencionar que las dos últimas fuentes guían las sentencias constitucionales y las modifican a la Constitución respectivamente. Luego tenemos la fuente misma de la Constitución por la que esta rama se rige. La Constitución es la fuente más importante debido a la investigación, comparación y análisis, etc., de esta rama del derecho público. Luego tenemos la fuente de la costumbre. Es un comportamiento repetido que se vuelve obligatorio con el tiempo y cuando es necesario el consentimiento colectivo y el apoyo al poder político se convierte en ley. Este es un tipo de origen porque se ha convertido en la Constitución para regular mediante el proceso de reflexión de los derechos y de los legisladores. Por último tenemos las visiones del derecho constitucional como ciencia, que es aquella ciencia constitucional, es un conocimiento sistemático de la Constitución Nacional. Una comprensión sistemática del origen, apariencia, desarrollo, características, elementos, funciones y sus finalidades. Los objetivos de estudio de esta ciencia serían la organización del Estado, las funciones de sus órganos superiores y la conformación de los derechos y deberes tanto de los poderes públicos como el individuo en la Constitución. Si bien tenemos también la otra visión de otros estadistas del derecho constitucional como norma jurídica. Esto se refiere a la norma suprema compuesta por axiología, dogmatología y normas orgánicas que implica principalmente definir el Estado y la forma de gobierno y establecer instituciones y autoridades. De lo contrario, también sirve como norma legal, defendiendo los valores más altos y responsabilidades básicas en las siguientes áreas. El país, que cuando se establece y proporciona una lista de deberes, derechos y garantías judiciales. Con eso llegamos al final del video. Gracias por su atención. Les agradecería que dejen su like, compartan a una persona que esté interesada en este tema de derecho constitucional y suscríbanse si gustan del contenido de este canal. Bien pueden visitar el anterior video de sociedades accidentales. Igual trataremos y abordamos el tema de diferentes puntos. Deja su comentario en la barra de comentarios, ya que tu opinión es muy interesante
para mí y para que futuros videos lleguen a este canal. Muchas gracias. Espero que el video haya sido de tu agrado, espero que hayas entendido muy bien de cómo consiste el derecho constitucional y demás puntos que hemos tratado en este video. Te agradecería que le des like de nuevo, suscribirte y compartirlo con amigos, y también tu opinión déjala en la sección de comentarios, ya que quiero saber vos qué opinas sobre este tema. Me despido, chao chao.